Muy buenos días. En unos minutitos más daremos comienzo a esta nuestra tercera sesión correspondiente a nuestra asignatura de pruebas en el sistema penal acusatorio. Vamos a comenzar en unos minutos más. Armando, buen día, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Nada más para confirmar si me escuchas correctamente. Buenos días, maestro. Muy bien, gracias a Dios. Espero que esté excelente también este día. Gracias, Armando. Ok, se escucha bien. Vamos a esperar unos minutitos más para comenzar. Gracias. Una preguntota, Armando. No has tenido problemas, ¿verdad? Para ingresar a tu plataforma. No, maestro, siendo sincero, no, nunca hemos tenido ningún problema. Bueno, ni en la licenciatura tuvimos problemas para entrar a la plataforma. Si pregunta por cuestión de mis compañeros, pues creo que el maestro Harold fue muy preciso a comentar que no, nunca han accesado y yo creo que si tienes problemas de algo, lo resuelves desde hace mucho tiempo porque sabes que ahí siempre vas a estar siendo notificado de las tareas y ahí vas a poder publicar las mismas, ¿no? Dar cumplimiento con las peticiones de los maestros. Entonces, la plataforma es estable, la plataforma te permite acceso. Eh, el último problema que se tuvo fue general porque se transformó de Pira a EVA 360, o sea, y eso fue para todos, pero fuera de ahí nunca hay problemas con la plataforma. Ah, correcto. Ok. Gracias, Armando. De nada.
Vamos a esperar otros 2 minutitos y si no, pues ya comenzamos. Gracias. Jennifer, buen día, gusto saludarte. Hola, No, buenos días. sí nos escuchas correctamente, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, pues vamos a iniciar cuando son exactamente las 8:33 minutos. Vamos a dar inicio a esta sesión, sobre todo para optimizar el tiempo que tenemos, porque es mucha la información, poco el tiempo. Muchas veces estos temas, pues es complicado abarcarlos en unas cuantas sesiones, pero yo siempre he tratado de resumir los puntos más importantes de todos y cada uno de los temas del bloque. Y bueno, en la plataforma EVA, ahí están los recursos a los cuales ustedes pueden acceder y seguramente lo habrán hecho, que complementan precisamente lo que hemos comentado. El punto central de nuestra sesión del día de hoy, como ustedes seguramente ya lo habrán determinado, es que analicemos las pruebas y la etapa intermedia, que es una etapa pues muy importante porque, como ahorita lo vamos a comentar, en esta etapa se ofrecen y se admiten o excluyen las pruebas. ¿Cuáles? Pues las que se van a desahogar en la etapa de juicio. Recordemos que, como lo habíamos comentado en la sesión anterior, las pruebas en la etapa de investigación solamente nos van a servir para ese periodo, sobre todo para la vinculación a proceso, y esas pruebas se pueden reproducir en la de juicio oral siempre y cuando pasen ese tamiz que ya lo habíamos comentado de la etapa intermedia. De hecho, en la sesión de hoy vamos a proyectar lo que es cómo realizar el escrito de ofrecimiento de pruebas. Generalmente siempre ponemos el ejemplo de la fiscalía, porque es recuerden, quien sustenta la acusación formal, pero recordarles que sobre ese mismo escrito de acusación se contesta por parte del imputado dicho pliego de acusación, por si lo pudiéramos llamar así, ¿no? Entonces, esta etapa pues obviamente es relevante porque, como lo vamos a comentar más adelante, pues el abogado, defensor o el asesor jurídico de la víctima pues tienen la posibilidad de que para defender su teoría del caso pues puedan ofrecer cualquier material probatorio. De hecho, es la base del principio de libertad probatoria para pues demostrar su teoría, ¿no? Algo que también les quería comentar antes de que pasemos en forma al contenido, para lo que será nuestra última sesión, el próximo sábado, el 3 de octubre, si mal no está el calendario. Yo me voy a centrar a la actividad 4. De hecho, al final de ahorita de nuestra sesión, les voy a hacer la propuesta para que ustedes lean el caso de la actividad 4 y con ese caso yo les voy a hacer preguntas en relación con, precisamente con el tema
qué pruebas podrían ofrecer, qué pasaría si ustedes estuvieran de parte de la defensa, qué pruebas considerarían serían las que apoyarían su teoría del caso. Este caso que ustedes al cual van a acceder en la cuarta y última actividad, es un caso simulado, pero yo lo traté de hacer pues como si fuera un caso real. Y de hecho, en la práctica, en otros cursos, hemos sacado hasta 3 teorías del caso de la defensa y bueno, una sola del parte de la víctima o de la fiscalía. Entonces, para que yo pueda evaluarlos lo más rápidamente posible, eh, porque tenemos que entregar las calificaciones en esa misma semana, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer el comentario, todos vamos a participar para resolver ese caso. Es un caso realmente, pues no tan complicado, es un caso de homicidio. Y en base a lo que se pide en la tarea, vamos a hacer los comentarios. Yo voy a comenzarlos a evaluar desde ese momento. Y ya nada más ustedes, al momento de subir su actividad, probablemente lo que van a subir es un resumen de lo que hayamos comentado en la actividad 4, sobre todo para abreviar y para, pues, sobre todo para evitar que tengamos algún contratiempo al final, porque yo, llegando la fecha de conclusión, yo ya no podría recibir ya absolutamente ninguna actividad y ya tendría reflejado en su plataforma, ustedes ya verían reflejado su calificación final sin problema, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que yo les quiero hacer, que para la cuarta sesión solamente lean su caso, léanlo bien, conózcanlo, y ya yo les voy a hacer un ejercicio porque se supone que es el tema de las técnicas de litigación. Nada más nos vamos a enfocar a una prueba, por ejemplo, testimonial, y vamos a hacer ejemplos de las preguntas que ustedes le harían que harían a los testigos en ese caso, a la policía, etcétera, ¿no? Precisamente porque pues es una cuestión mucho más práctica el poder analizar ese caso. Aquí, bueno, perdón, ya nos saludé a Israel. Israel, ¿sí nos escuchas correctamente? Hola, buenos días. Sí, Ah, correcto. Ok, gracias Israel, buen día, qué bueno que nos acompañas. Y también se está incorporando su compañero David. Aquí lo vamos a anotar. David, buen día. ¿Nos escuchas también? Hola, buen día. Sí, sí, se lo escucho. Ah, correcto. Ok. Bueno, rápidamente les comentaba yo que para la siguiente sesión voy a necesitar que lean el caso de la actividad 4. De hecho, en el, en la liga donde ustedes acceden al material concentrado, ahí buscan estudio de caso y sobre ese caso es los comentarios que vamos a hacer en la actividad final. Y ya nada más de lo que comentemos, vamos a hacer el reporte. El reporte es sencillo para que ustedes lo puedan subir ya sin esperarnos pues ahora sí que a que se vence el plazo y con eso ya tendríamos las calificaciones finales, ¿no? Yo espero tenerlas, si es que no hay ningún inconveniente, esa misma semana, a más tardar el jueves, ya se vería reflejado en la plataforma su calificación. René, buen día. ¿Sí nos escuchas? Sí, buen día, buen día. Ah, correcto, ok. Bueno, nada más para confirmar los que están presentes. Y vamos a tomar rápidamente la fotografía. En un momento más ya pongo el video. Un segundito. Sí, no hay problema. Ok, bueno. Pues eso era lo que les quería comentar de inicio para que ustedes lo tuvieran, pues lo tuvieran presente y pudieran estudiar su caso, porque vamos a trabajar con él en la siguiente sesión. Ahora bien, para complementar lo que vimos en nuestra sesión pasada, en el libro de Hesberg que les estuve a bien recomendar y que ojalá tengan oportunidad de, pues, de adquirirlo o de tenerlo, el libro de estrategias para el desahogo de las pruebas en la audiencia de juicio,
Yo tomé algo muy importante, en este caso de aspecto doctrinario, que me pareció interesante que lo complementáramos con respecto a los temas que ya hemos visto en las 2 sesiones pasadas. ¿Qué es otra clasificación de pruebas? Obviamente esta clasificación no es una clasificación legal, es una clasificación doctrinaria, pero me parece muy importante que la comentemos, sobre todo para que este tema quede cerrado y abordado de la mejor manera, ¿no? Hesberg considera que hay 5 clases de pruebas: la prueba directa, indirecta o indiciaria, la científica, que ahorita precisamente vamos a comentar y vamos a ver un video, y bueno, el tema de la valoración de la prueba, ratificar que la valoración de la prueba ya no es tasada, ya no es bajo un esquema legalista, o que el código nos quiera decir cómo pues evaluar determinada prueba. No, recuerden que es una prueba libre, lógica, claro, sin caer en abusos, sin caer en excesos, pero sí el juzgador, recuerden, de todo lo que pues tenga presencia en relación con las pruebas, pues eso es lo que le va a crear convicción sobre la participación del imputado en el evento delictivo o bien lo contrario, ¿no? Ahora bien, Hesberg, ¿cómo menciona la prueba directa? Bueno, aquella que brinda la existencia de los hechos al juzgador de manera directa e instantánea y no requiere de ningún tipo de raciocinio o inferencia, ¿no? Por ejemplo, un video, pues un video pues es una prueba directa, ¿no? Si tenemos oportunidad de que a través de ese video podamos observar determinados hechos, pues será una prueba de manera directa, ¿no? Hesberg también nos dice que la prueba directa es capaz de generar la convicción en el juez sin mayor esfuerzo, porque toda la información pues, se transmite directamente a través de dicha prueba. Ay, ¿quién se conectó al...? No sé si... Bueno, Jennifer, me parece que ya la... Carolina, ¿sí nos escuchas? ¿Quién fue la que se conectó? No sé si ya Jennifer o Carolina, nada más para confirmar si nos están escuchando. Los medios típicos de prueba histórica pues, son la testimonial, la documental y algunas pruebas de carácter científico, ¿no? De hecho, quizá la mayor complejidad en las técnicas de litigación en la audiencia de juicio es poder interrogar correctamente a los testigos e contrainterrogar, porque recuerden que toda la información que estos testigos sean capaces de dar al tribunal, pues nos va a servir para sustentar nuestra teoría del caso, ¿no? Ahí es a donde viene el ejercicio de las objeciones en estas audiencias. Obviamente, pues la mejor manera de aprender sobre esto, pues es viendo y escuchando. Por eso es que una parte importante del aprendizaje de ustedes en relación con este tema, pues es con los videos. En los recursos, precisamente ahí viene 2 audiencias simuladas también, donde pues se hace este ejercicio de interrogar y contrainterrogar, y lo hacen de manera muy natural. Desafortunadamente, conforme más avanza el tiempo, la calidad de las audiencias, bueno, las que yo he presenciado, va bajando. No sé por qué, pero es lo que he notado en las audiencias reales. Pero bueno, por eso les subí algunas audiencias simuladas para que ustedes también tengan Yo el creo, parámetro yo para... creo que es como noviazgo, ¿no? Cuando empieza todo le ponen ímpetu y todo, y cuando va avanzando ya te cae. Así es, como que más Era nuevo. acartonado. De hecho, incluso hasta cuando habla el Ministerio Público, el mismo juez se nota. No sé, es lo que yo he notado, no sé por allá, pero me imagino que es igual, ¿no? Y Se sistematizó y ahora ya es más, ¿cómo se diría? Como cuando vas a un restaurante nuevo y está riquísimo todo y luego le baja la calidad. ajá, sí, sí, como que se vuelve más automático, ¿no? Sí.
Fidel, ¿sí nos escuchas? Fidel y Carolina, ya noté. ¿Nos escuchan? Nada más para confirmar, a ver si nos pudieran, para que no haya problema con el audio. Ahora bien, la prueba indirecta o indiciaria, pues son los que, si bien es cierto, de manera directa no nos generan convicción, pues se relacionan con algunas pruebas, ¿no? Es el enlace entre las pruebas conocidas y las pruebas desconocidas, ¿no? De hecho, en este tema de las pruebas indiciarias y las pruebas directas, pues hacen que de un determinado hecho se pueda desprender otro y que, pues obviamente, pueda causar... Ah, correcto, Carolina, ya nos contestó. Nos pueda crear esa convicción, sobre todo en la audiencia toral, que es la audiencia de juicio oral, ¿no? Aquí ya vienen algunas cuestiones de carácter técnico, pero viene aquí un ejemplo. Nada más que déjenme ver porque no lo veo completo. Pero dice, vamos a subirle aquí. Dice, X es encontrado muerto en el baño en una cervecería. Y, que dice ser amigo de la víctima, manifiesta que él presenció cómo el guardia de seguridad de aquel lugar le dio una golpiza que produjo la muerte, ¿no? No obstante, en el lugar del crimen recopilaron indicios. Entre las uñas de las víctimas se encontraron tejidos de piel y de sangre pertenecientes al amigo, y de igual forma se describieron pequeñas manchas de sangre, ¿no? Aquí, si bien es cierto, hay aspectos discordantes sobre la prueba testimonial y la prueba indiciaria, pues todo nos hace indicar que el amigo que pues está mintiendo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de este tipo de pruebas indiciarias, en donde, pues, ¿cuántas veces hemos visto que, por ejemplo, en el caso Polet y otros casos, pues, los que aparentemente denuncian ese delito, pues resulta que son los victimarios, y aquí el trabajo para demostrar que efectivamente así sucedió, pues es para la policía, para el Ministerio Público. Ahora bien, también complementando parte de lo que vimos en la sesión pasada, pues la prueba testimonial tiene también muchas virtudes, pero obviamente si hay testigos, pues debe... Apaguen su micrófono, compañero, por favor. Ah, se oye un ruidito por ahí. Si hay testigos, pues los testigos no son suficientes para condenar a nadie, ¿no? Y esto lo vimos en el documental de Presunto Culpable, donde ponían el ejemplo de que cómo es que con el simple dicho, y hasta eso no corroborado con ninguna otra prueba de que tenía el arma alguna persona, pues si no se corrobora, incluso esto es parte de las virtudes del sistema acusatorio, si no se corrobora con otra prueba, pues no va a tener esa eficacia probatoria, lo dice Hesberg, ¿no? La concatenación de las pruebas, ¿no? Y él también nos dice que la prueba directa como la indirecta, pues se aplica a la inferencia científica que permite pues avanzar hacia la verdad. Claro, sabemos que pues muchas veces la verdad real no prevalece, nos acercamos a ella, pero prevalece una verdad formal, ¿no? Y bueno, pues todo esto que les estoy comentando, pues va a tener que valorar de manera correcta el juzgador, porque si no lo hace, pues estaría atentando precisamente pues, con este tema de la valoración de las pruebas, ¿no? Y en el caso de la prueba científica, pues también recordemos que la prueba científica te logra que a través de ella, pues también se obtenga un cierto grado de convicción, como lo comentamos ahorita en este muy pequeño ejemplo, evidencia física directa, pelos, fluidos corporales, sangre, etcétera, pues con el avance de la ciencia, por medio de esas pruebas, pues se ha logrado pues se ha logrado resolver casos que por mucho tiempo quedaron
pues quedaron, pues como le llaman ahí en las series, eran casos sin resolver y que después de mucho tiempo, con el avance de las pruebas, por ejemplo, en genética y otras más, se han resuelto casos a través de estas pruebas de carácter científico, que de hecho vamos a ver también un video en relación con este tema de las pruebas de carácter científico, ¿no? Recordemos que quien orienta las pruebas científicas, pues quién es el perito, ¿no? El especialista en esa materia. Entonces, un aspecto muy importante de las pruebas científicas es que uno, pues el juez no es especialista en la, pues, desahogo y el análisis de esas pruebas. Siempre se tiene que apoyar el perito especialista y ya le corresponderá a las partes, precisamente también a través de las técnicas de litigación, poder ya sea acreditar y ratificar lo que dice el perito, o por la otra, dependiendo de qué lado estemos, pues desacreditar y tratar de desvirtuar lo que dice el perito, ¿no? Y esto obviamente se va a tener que presenciar en la perdón, en la audiencia. Salud. Gracias, gracias, gracias. Es que aquí en Puebla está haciendo mucho frío desde hace 3 semanas. Cosa rara porque me imagino que allá está un calorón tremendo, ¿no? Y bueno, Impresionante. Sí, recordemos que aquí los hechos, pues siempre a través de las pruebas es donde se obtiene certeza de las mismas, ¿no? Pues bien, esto ya también lo tendrán oportunidad de revisar. Es realmente ratificar lo que vimos en nuestra sesión pasada en relación con el tema de otra clasificación, en este caso una clasificación doctrinal de las pruebas. Y este cuadrito resume básicamente lo que se comenta, lo que hemos comentado en esta primera parte. Las pruebas directas crean convicción por sí mismas. Las pruebas indirectas o indiciarias crean convicción, pero relacionándolas con otras. Y las pruebas científicas, pues sobre la base del indicio o la evidencia, ¿no? ¿Habrá casos en los que no tengamos evidencia física? Pues sí, pudiera ser que habrá casos en los que no exista evidencia física, pero puede haber una prueba directa o puede haber una prueba indirecta. ¿Cuántas veces nosotros para realizar una defensa quisiéramos que existiera un video? Y en algunos casos, pues no lo podemos tener, nada más tenemos testigos, etcétera, ¿no? Entonces, cada caso será distinto y no lo vamos a poder manejar de la misma manera. Ningún homicidio es igual, ningún delito se comete de la misma manera, ¿no? Entonces, de ahí va a abundar nuestra habilidad en relación con este tema de las pruebas, ¿no? Ahora bien, ya entrando en materia, en el tema toral de esta semana de actividades, pues es el tema de las etapa intermedia. Recordemos que esta etapa intermedia tiene 2 fases, ¿no? La fase escrita y la fase oral o de contradicción, precisamente en relación con las pruebas ofrecidas, las pruebas exhibidas. De hecho, el punto central que queremos comentar es cómo elaborar precisamente el escrito de acusación formal. Vamos a ver que en esta etapa de preparación de juicio oral o llamada intermedia es cuando se formaliza la acusación por parte de la Fiscalía y este es donde ofrece sus pruebas. Ahí es a donde viene un poco la presión que pues este sistema y el sistema anterior era similar, ejerce hacia el Ministerio Público, porque él es el que pues siempre lleva la batuta en todas las etapas del procedimiento penal, salvo la de ejecución, pero recordemos que
pues el Ministerio Público imputa, el Ministerio Público inicia la fase inicial, por ejemplo, inicia la fase intermedia y también inicia la fase de juicio oral, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya incluido una parte escrita en esta etapa es precisamente debido a lo delicado que puede ser el formalizar la acusación, porque si no hubiera quedado como en las demás etapas de manera oral desde inicio y hacer la discusión de esa manera. Pero se hizo a través de un documento para que todas las demás partes tuvieran certeza o la mayor certeza respecto de este escrito de acusación y lo pudieran contestar. De hecho, la contestación de esta acusación también es por escrito y la puede hacer, obviamente, el imputado a través de su defensor. Lick, ahí Sí. la acusación puede ser la respuesta puede ser por escrito, pero también se puede reservar para el momento de juicio, ¿verdad? Sí, exactamente, para la discusión dentro de la etapa intermedia, así es. De hecho, les recordemos que, si bien es cierto, se hace por escrito en un momento procesal inicial, de todas maneras debe haber contradicción y la contradicción se da posterior a la etapa o al momento escrito de la acusación, ¿no? Pero esta parte de que se puede hacer en audiencia solo es para el imputado, ¿no? Porque, o sea, el Ministerio Público no puede llegar a la audiencia a decir que en ese momento va a poner sus pruebas. No, sí, obviamente, pero recordemos que en este caso, si el Ministerio Público presenta su pliego de acusación, las demás partes van a tener la oportunidad, como bien comentas, de realizar la contestación de la acusación, se depuran los hechos, se hace una contradicción de las pruebas de todas las partes y ya posteriormente, como bien dices, donde se van a desahogar va a ser la etapa de juicio, ¿no? Por eso es que en esta audiencia intermedia, bueno, mal llamada intermedia porque no es intermedia, sino de preparación de juicio, siempre debe de haber un debate sobre idoneidad, pertinencia de las pruebas, las que se van a excluir, las que se van a admitir, las que de lo mejor de manera ilegal se obtuvieron, y todas esas cuestiones se van a debatir ¿en qué audiencia? Pues en la audiencia posterior a ese momento procesal, ¿no? Todas estas... Perdón, ¿puede el imputado llegar con más pruebas el día de la audiencia? Pues hay casos excepcionales en los que si se justifica, y obviamente eso lo va a tener que valorar el tribunal, si se justifica, hay casos excepcionales donde el propio Código Nacional menciona que pudiera admitirse una prueba por una causa superveniente, ¿no? Pero obviamente aquí habría que irnos a la interpretación que han hecho los tribunales colegiados en relación a este tema, porque realmente los criterios no están muy bien, pues, ¿cómo le podemos llamar? Sustentados, porque el momento toral en donde se ofrecen y admiten las pruebas efectivamente es en la audiencia intermedia, pero como tú bien indicas, pudiera darse el caso de una prueba posterior a la apertura del juicio oral. De hecho, déjeme por aquí tengo nuestro código. Sí, adelante. ¿Qué pasa cuando una víctima en el proceso de investigación, sí, la víctima se encuentra en inestabilidad emocional inestabilidad emocional y no presentan esas pruebas que a lo mejor lo podía hacer, pero en su momento estaba en un estado inestabilidad emocional, ¿lo puede presentar en esta etapa? Sí, acordémonos que
todas las etapas de las etapas previas, vamos a decir medios de prueba y datos de prueba, solamente sirven para esas dos etapas, hasta antes de la etapa intermedia. Entonces, si la víctima tiene otras pruebas, recordemos que sí las va a poder ofrecer, independientemente de que sean las mismas o diferentes a las que sirvieron para sustentar, por ejemplo, la imputación, ¿no? Obviamente eso va a depender de qué. Bueno, en primera, si lo quiere hacer por conducto de su asesor jurídico, lo va a poder hacer sin problema. Si lo quiere hacer a través del Ministerio Público, pues aquí habría que ver precisamente si las pruebas que él tenga, a lo mejor las pueda incluso cuestionar la propia víctima. Ahí en el momento de la audiencia intermedia es a donde se harían esas precisiones, ¿no? Recordemos que cuando se inicia el proceso, ¿quién nos transmite la teoría del caso en la cuestión de la víctima? Pues ella misma, ¿no? Desde el momento mismo en que está haciendo la denuncia o la querella, ¿no? Lo puede variar, pues realmente no lo podría variar porque ya lo está anunciando desde el inicio, ¿no? A lo mejor puede hacer precisiones, puede hacer ampliaciones, pero no lo va a poder variar. Por eso es que se dice que ahí hay un desequilibrio procesal entre el ejercicio de los derechos de la víctima, porque la víctima anuncia desde el inicio las cartas que tiene escondidas, y el imputado pues puede quedarse en silencio. ¿Hasta qué etapa? Pues hasta la etapa intermedia. ¿Va a tener mayores ventajas procesales? Para mí sí. Bueno, de hecho siempre las tiene. Inclusive en alguna ocasión me decían, ¿a quién es más fácil defender técnicamente? ¿Al imputado o a la víctima? Es más fácil defender al imputado, porque la víctima tiene precisamente esos problemas en relación sobre todo con las pruebas, ¿no? Porque muchas veces esas pruebas, como lo habíamos comentado en los actos de investigación, no tiene acceso a ellas, se le complica, en algunas ocasiones el Ministerio Público no quiere hacer control judicial para obtener esas pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí hay mayores complicaciones en relación con las pruebas de la víctima. Pero en este caso que me comentas específicamente, sí lo puede hacer, siempre y cuando se ajuste a las reglas del procedimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en relación con lo que nos preguntaba precisamente su compañera, recordemos que hay la famosa prueba anticipada y la prueba que se hace posterior a la audiencia intermedia. Y vamos a ver que el Ministerio Público, recordemos que puede unir y separar la acusación. No nos menciona en el artículo 343 de nuestro Código Nacional. Y en este caso, déjenme ver porque no encuentro el tema que les iba yo a comentar respecto de las pruebas supervinientes, en donde, déjenme ver, acá está. Acá es el artículo, ya lo encontré, aquí está. El 388 y el 390, donde es el caso que nos comentaba, creo que es Carolina, ¿no? Si mal no escuché, dice, el Tribunal de Enjuiciamiento puede ordenar la recepción de medios de prueba nuevos, ya sea por hechos supervinientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, obviamente que se justifique no haberse conocido previamente de su existencia, ¿no? Ese es un primer candado que pone el Código Nacional. Yo, en mi experiencia práctica, la mayor parte de las pruebas no se justifica como prueba nueva y el tribunal no las admite, ¿eh? En la práctica, ¿no? Habría que ver algunos criterios ahí de los colegiados, ¿no? Y sigue mencionando esta parte, dice, si con ocasión de la rendición de un medio de prueba
surgiere una controversia relacionada exclusivamente con la veracidad, autenticidad o integridad, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá admitir y desahogar nuevos medios de prueba, aunque ellos no hubieran sido ofrecidos oportunamente, ¿no? Donde la oportunidad del ofrecimiento siempre va a ser en la audiencia intermedia, ¿no? Porque si no, para mí hay un desequilibrio procesal, ¿no? Obvio en relación con estas pruebas, ¿no? Y luego menciona en el último apartado del artículo 390, dice, el medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate para que el Tribunal de Enjuiciamiento salvaguarde la oportunidad de la contraparte respecto a los medios de prueba supervenientes para preparar los contrainterrogatorios. De hecho, para mí se debe suspender la audiencia, ¿no? O sea, no podría continuarse válidamente si existe estas pruebas supervenientes. Obviamente, pues aquí, pues es lo que yo también he visto, que pues un juez tiene un tribunal tiene un criterio, otro tribunal tiene otro criterio, porque ahí también hay como que es un poco inespecífico el propio Código Nacional, ¿no? Sobre todo en relación con estas pruebas, bueno, el código le llama pruebas nuevas, pero realmente vendrían siendo una prueba superveniente, ¿no? Ahora bien, no sé si con eso esté contestado la pregunta, me parece que fue Carolina. No, fue mía. Ah, perdón, dime. Pero a lo que voy también, Sí. sí comprendo todo lo que me comenta, pero yo hablaba si en la audiencia intermedia se puede poner más pruebas de las que ya se hayan puesto en el escrito de acusación y en la coadyuvancia. Si es en ese periodo, desde luego que sí. Mientras no se cierre el debate respecto de la audiencia intermedia, inclusive si nosotros queremos incorporar, habíamos comentado, si el Ministerio Público y la Defensa quieren incorporar medios de prueba que no hayan tenido oportunidad durante el plazo de cierre de investigación, porque precisamente por eso se da ese plazo. Recuerden que cuando se vincula a proceso, el juez da un periodo de investigación. ¿Para qué? Para que las demás partes tengan oportunidad de ¿qué? Pues de obtener sus pruebas, ¿no? Platicar con un testigo, etcétera, ver si hay algún video cerca del lugar donde sucedieron los hechos, etcétera, ¿no? Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí se puede, siempre y cuando recuerden, tengamos la oportunidad de que se debata esa parte y siempre en presencia ahora sí que de nuestra contraparte, ¿no? Esto obviamente se ve más frecuentemente en el caso de la defensa, no en el caso del Ministerio Público, pero sí es posible hacer esa ampliación de la prueba, Entonces, siempre y cuando sea en ese momento. En caso del Ministerio Público, que ahora sí que por un error involuntario, etcétera, se les haya olvidado anexar una prueba a su escrito de acusación, ¿ellos también pueden ampliarla? Sí, hasta antes del cierre del debate sí lo pueden hacer. Ya obviamente quien decidirá si efectivamente se admite la prueba es el juez de control en esa misma audiencia. Ya una vez cerrado el debate y con el auto de apertura a juicio oral, obviamente ahí ya no puede ser, salvo lo que menciona el propio Código Nacional, ¿no? Ok, entendido. Muchas gracias. Sí, de nada. Ahora bien, ¿qué pruebas yo puedo ofrecer en mi escrito o en mi pliego ya sea de acusación o bien de contestación? Pues una de las primeras pruebas, acorde con el capítulo 4 del Código Nacional, es la prueba testimonial, ¿no? ¿Qué hay sobre esta prueba testimonial? Lo vamos a ver ahorita, precisamente para ejemplificar la importancia de esta prueba. Denme chance para que se los proyecte. Con la transformación del sistema de justicia, ¿el papel del testigo tomó protagonismo? ¿Podrá mentir? ¿Recordará todo ante la presión judicial?
¿Cómo podrá el juzgador distinguir lo falso de lo verdadero y apreciar si los nervios del testigo son resultado de su personalidad y no de una manipulación o de un testigo falso? Y para hablar del papel que juega el testigo en el nuevo sistema penal acusatorio, hoy nos acompañan el doctor Antonio Mayorga. Él es juez penal del sistema penal acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También es doctor por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y posee la medalla al mérito judicial. Y también está con nosotros el doctor Arturo Flores Albor. Él es académico de la Escuela Judicial Federal, académico también en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en temas penales. Hoy aquí, en Juzgue Usted. En este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el testigo juega ahora un papel muy distinto al que venía jugando en el sistema anterior. ¿Por qué, doctor? Efectivamente, el sistema se transformó. La participación del testigo en el sistema es fundamental en el desarrollo de cada una de las etapas. El testigo, de acuerdo a nuestra legislación, podemos clasificarlo en testigo en forma genérica, perito y testigo experto. El testigo es sometido a un interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes, y citando a Andrés Beitelman, podemos señalar que el testigo deja de ser el arcángel que llega al juicio y testifica. El testigo siempre va a tener una carga de información que va a favorecer los intereses de las partes, sea el fiscal, asesor jurídico o defensor. Esta transformación que se da en el sistema sirve para ilustrar a los juzgadores y poder valorar precisamente su testimonio. ¿Cuál es la diferencia con el sistema anterior? ¿Qué papel desempeñaba antes el testigo? El testigo en el sistema tradicional, conforme a las reglas de valoración que los jueces tenían que analizar, el dicho de cualquier persona que tuviera este carácter personal de conocer los hechos y en un momento dado vertir la información, el juzgador tendría que, para efectos de concederle valor, seguir las reglas que la propia legislación preveía para efectos de poderle conceder valor probatorio. Hoy no existe este rigor de valoración de la prueba testimonial porque hoy los jueces tienen un sistema de valoración distinto. La versión de los testigos en forma presencial a partir del principio de inmediación en el que el juzgador tiene que apreciar de manera directa la declaración de cada uno de los testigos en el contradictorio que se da por interrogatorio y contrainterrogatorio, es como justamente el juzgador empieza a justipreciar la declaración del testigo de manera libre, personal y directa. Hoy, por ejemplo, no puede el testigo estar leyendo su declaración. ¿Por el sistema oral? Bueno, la oralidad en realidad sí es un método en el que se desahoga el procedimiento, la oralidad de manera directa. Pero sobre todo la importancia, creo yo, que más allá de esto, es la forma como el juzgador presencia en el contradictorio entre las partes, Ministerio Público y Defensor, la forma en cómo el testigo se está conduciendo ante la declaración que está virtiendo de los hechos que se supone posee o conoce. Claro. Usted es juzgador, usted es juez. Así es, Pepe. ¿Qué valor le da a un video frente a la declaración de un testigo? En el ámbito externo, muchas veces se considera que con el video se puede condenar o no condenar a una persona. Exacto. El video es un elemento de prueba más. El video puede llegar a auxiliar en la información que proporciona el testigo en relación a un hecho que percibió, en un perito, en sus estudios, en la toma de fotografías, en las análisis. ¿Y esas fotografías tendrían que ser valoradas por un experto? ¿O ya no? De igual forma, sí, ¿también? Un experto, un perito, efectivamente. Pero si nos damos cuenta en todo este ámbito de información que he citado, el video se constituye como un elemento de prueba más que tiene que ser motivo de valoración del tribunal. ¿Y si hay contradicción entre lo que dice, lo que se ve en el video y lo que puede señalar el testigo? El video constituye ese documento que a través de la análisis que tenga que hacer los peritos puedan aportar información y que efectivamente tengo el testimonio de la persona que vino ante el tribunal a declarar, pero a su vez tengo un video que fue ya motivo de estudio de diversos peritos en el cual aporta información. En el caso de que haya perjurio por parte del testigo, ¿hay algún castigo para quien testifique
falsamente? Desde luego. Aquí no es sobre la Biblia, ¿verdad? No utilizamos esa, esa forma, pero sí es una disposición expresa en la ley de que se le debe tomar la protesta para que se conduzca con verdad, advirtiéndole de las penas en que puede incurrir si se conduce con falsedad. El testigo debe estar perfectamente enterado de que todo lo que diga, además, el juzgador por primera vez lo va a conocer. Y fallar a partir de eso. Y bueno, desde luego la ponderación de la declaración, considerando que realmente es un testigo que posee una información real, fidedigna, por ser verosímil en su dicho. Una figura muy controversial, la del testigo protegido. ¿Por qué en muchos casos el testigo protegido no presenta su real identidad y se le conoce por medio de un alias, un apodo? Sí. Esto no va en contra de quienes es señalado, no se ven ahí sus garantías, porque el señalado, el acusado, el imputado, pues todos sabemos quién es, dónde vive, dónde se desarrolla. Pero el testigo protegido se mantiene en la clandestinidad. Yo no sé qué va a declarar contra mí, que soy el imputado, y no sé por qué razones lo haga. Efectivamente, en muchos de los casos, el conocimiento de las personas que testifican es a través de sus iniciales, es decir, reserva de identidad. Esto no significa que los defensores, las personas que están encargándose de la defensa de los acusados, puedan conocer el contenido de las declaraciones de estos testigos y puedan, en su caso, al momento de contraexaminar, obtener la confrontación de la información. Es una parte nada más, el testimonio es solamente una parte de todo el proceso. Así es. Esa figura del testigo protegido es muy importante. El por qué es que se guarda esta identidad de la persona que declara, pues es justamente porque opera solamente en ciertos supuestos, en hechos que están vinculados con delincuencia organizada sobre todo, a fin de que pueda apoyar al órgano de investigación para continuar esclareciendo esos hechos, tener mayores datos de prueba. A virtud de la propuesta que va proponiéndole al testigo, se hace realmente un acuerdo. ¿Estos testigos se presentarían enmascarados? No. Para guardar su identidad, ¿no? No. Actualmente en el sistema se creó la denominada sala de testigo protegido, en donde en esta sala de audiencias están las partes, los juzgadores, y en una sala contigua está el testigo, precisamente guardando su identidad. ¿No lo conoce ni el juez? No, de momento no, porque cuando vemos en la pantalla que está en la sala de audiencias, la imagen donde está el testigo protegido está distorsionada para no apreciarlo. Bueno, esa es una parte muy breve en relación con este tema de los testigos. Aquí la pregunta de oro sería, ¿forzosamente necesitamos testigos para corroborar hechos? ¿Ustedes qué piensan? En los casos nuevos yo creo que ya no es tan obligatorio. Así es. Pero si no... Pero en comparación con el antiguo. Ah, sí. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos otras pruebas? Ya hay que sacar lo que haya. Sí, tanto documentales, ahora sí que peritajes, hay de otras formas donde podamos probar el hecho sin necesidad de tener testigos. Efectivamente, sí, porque una característica, y bueno, pues uno que bueno, a lo mejor ustedes no estuvieron tan familiarizados con el sistema inquisitorio, pero pues ahí abundaban los testigos falsos, ¿no? Llevar un testigo falso en el sistema anterior era muy fácil. Ahora ya no es tan fácil, porque si llevas a testigos que realmente no presenciaron el hecho, pues puede ser una cuestión totalmente contraproducente para tus intereses, ¿no? Y efectivamente aquí, como bien lo comentan su compañero y su compañera, pues tenemos ya un abanico más grande de pruebas que podemos ofrecer en relación con los hechos que queremos acreditar, ¿no? Periciales, audio, alguna otra prueba, y por eso es que al abrirse ese abanico, es el papel del abogado investigador el que pues toma las riendas, en este caso, de las pruebas para sustentar nuestra teoría del caso.
Ok, ahora tenemos la prueba pericial. ¿En qué consiste esta prueba pericial? Vamos a ver rápidamente la importancia de la prueba pericial. Igualmente algo muy breve. Estos videos ya están subidos ahí en su apartado de recursos. ¿Qué importancia tiene la prueba pericial? Obviamente en el nuevo sistema. Vamos a escucharlo. Denme un minutito para que lo proyectemos. Ahí está. Entre otras, estas son las cualidades que deben poseer los peritos: capacidad técnica y didáctica, independencia, ética profesional y personal, honradez, honestidad, imparcialidad, objetividad, confidencialidad, prudencia, veracidad, tranquilidad, seguridad y, sobre todo, claridad. Este tema lo trataremos hoy aquí, en Juzgue Usted. Arquitecta Mayelena Gómez Santamaría, bienvenida. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Usted es perito. Soy perito, soy especialista en evaluación inmobiliaria de bienes inmuebles. Gracias por venir, buenas noches. No, al contrario, gracias. Licenciado René Ramírez Rodríguez, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. ¿Qué es un perito? Un perito es un especialista en cierta rama del saber. En el caso de ciertas profesiones que están reglamentadas, se requiere que los peritos tengan cédula profesional, pero no siempre vamos a requerir de conocimientos técnicos en una materia reglamentada. Hay ciertas ocasiones en que gente que no tiene estudios puede ser perito siempre y cuando la ley no requiera que esa materia se requiera título profesional o cédula. Entonces no siempre se recurre a profesionistas, a veces se recurre a ciertos artesanos para apoyar ciertas pretensiones en juicio. Digamos, en ebanistería, ¿podría ser un perito? Sí, claro. Yo recuerdo un caso, de los primeros casos que yo llevé en materia penal, donde la Policía Judicial detuvo a un trabajador que se dedicaba a colocar linoleums y alfombras. Entonces, la Policía Judicial afirmaba que él tenía armas prohibidas en su poder y fue consignado. Ofrecimos en juicio a un maestro colocador de alfombras y linoleums para acreditar que lo que él traía no eran armas prohibidas, sino instrumentos de trabajo. Y como no es algo que esté reglamentado, esta persona, con su testimonio y al declarar sobre estas herramientas, acreditó que no era un arma prohibida, sino una herramienta de trabajo, y nuestro cliente quedó en libertad. ¿Un perito como usted, arquitecta, solamente participa en procesos judiciales? No, procesos, por ejemplo, para avalúos, para pago de impuestos fiscales, para dación en pago, para bueno, los embargos son dentro de los juicios. En general hacemos avalúos de todos los inmuebles. Es perita en evaluación de inmuebles usted. Así es. Sí. ¿Y en algún proceso judicial ha participado usted? Sí, en varios. Es decir, me nombran perito por alguna de las partes o en ocasiones perito tercero en discordia. Ajá. Cuando es perito tercero en discordia es porque el juez no tiene los elementos suficientes para poder determinar quién tiene la razón. Entonces le pide, lo nombra en base a una lista que hay en el Tribunal Superior de Justicia y nombra a un perito en la rama que se requiera, ¿no? En este caso, pues sería en evaluación, ¿sí? Por lo que veo, no cualquiera puede ser perito, necesita estar inscrito en un padrón que llevan los propios tribunales de justicia de cada entidad, ¿no es así? Estas listas de peritos oficiales, como se les conoce en el medio, son más bien listas de las que echan mano los jueces. Las partes tienen la libertad de nombrar a los peritos de su confianza, las personas que estiman que van con sus dictámenes a apoyar sus pretensiones en juicio. Y es algo curioso, Francisco, porque tratándose de materias exactas, ¿verdad? Podemos tener en un cierto proceso 3 opiniones diferentes, la parte actora, la parte demandada, y puede tener una opinión totalmente diferente el perito que nombre el tribunal. Ahí es donde viene la controversia y vienen las reuniones entre los litigantes y los peritos para esclarecer estos puntos. Pero lo deseable para el beneficio de los intereses de cada parte es escoger bien sus peritos,
y procurar que el juez nombre a alguna persona de entre las listas oficiales para que sea una persona de reconocida experiencia, profesionalismo, seriedad, para que el juicio tenga un buen término. Bueno, aquí habla sobre la pericial en general, obviamente. Se enfoca un poco más a otras áreas, pero recordemos aquí en materia penal ofrecemos nuestro peritaje, cada parte lo puede hacer, se hace el debate, y pues quien finalmente tendrá que valorar, pues recordemos es el tribunal, ¿no? En base a qué, pues a los asuntos que sobre ese mismo peritaje verse. Y bueno, aquí pues el perito en materia penal, recuerden, también es interrogado, es contrainterrogado, y puede haber tantos peritos como áreas de la ciencia existan, ¿no? Aquí hablan específicamente de dos, del el perito en evaluación y otros peritos, pero puede haber peritos en balística, peritos en hechos de tránsito, etcétera, ¿no? Y como bien decía el entrevistado, pues en el caso de las partes podemos seleccionar a los peritos que nosotros estimemos convenientes. Lo que sí se me hace raro en la práctica jurídica, porque esto sucede muy a menudo en asuntos civiles, mercantiles y también penales. Bueno, en penales no es tan fácil porque pues ahí no puede haber un tercero, ¿no? Pero en otras ramas, ¿cómo es posible que sobre una misma situación haya tres, ¿cómo le vamos a decir? Tres dictámenes o tres opiniones distintas, ¿no? No pudiera ser, ¿no? Pero bueno, llega a suceder en muchos casos, ¿no? Ahora bien, también dentro de las pruebas, bueno, está la propia declaración del acusado, que lo puede hacer bajo las reglas del propio Código Penal. Recordemos que en la audiencia de juicio, el acusado, si él lo estima pertinente, pues puede declarar sobre esos hechos, igualmente la víctima. Y también tenemos como prueba la prueba documental y material, que recordemos que esa también tiene muchas particularidades, sobre todo para introducir la prueba. Vamos a ver también una parte muy mínima respecto de este tema para que nos orientemos sobre ella. La primera, analizar la diferencia entre declaraciones previas. No se escucha, Lick. Y ¿No se escucha? Ah. Concretos. Ahí está. ¿Qué tienen en común todos ellos? Tienen en común el ser cuerpos inertes. Y como se había dicho ya, esto hace que sea imposible de ejercer la contradicción por sí mismos. Señor abogado, por favor, contrainterrogue a este objeto. Es imposible. Por eso se había dicho que el mecanismo para que sea prueba es que sea reconocido por una persona. Ahora, este es un primer elemento que hay que analizar. Vamos a comenzar con estos. No se escucha muy bien, maestro. ¿No se escucha? Es que me parece que está muy bajito el video de origen. Déjenme ver si le podemos aquí corregir un poquito. ¿Los demás sí lo escuchaban? No, profe, se oye muy bajito igual. Es que el video de origen está un poco bajo, ¿sí? Déjenme ver si podemos hacer aquí deme un minutito. Experiencia práctica. Por favor, suscríbanse al canal Experiencia Práctica
Y hasta voy a poner otro que habla precisamente de la misma, del mismo tema. Notificaciones siempre les ofrezco, modestia aparte, experiencia práctica con un conocimiento teórico. Claro, perfecto, no soy, solo Dios. Les hablo de teoría, pero también lo que se vive en el campo de batalla. Este 25 de enero de 2019, el tercer tribunal colegiado del 15º circuito emitió una tesis en el amparo directo 278 diagonal 2018 en torno a las pruebas documental y material en el sistema penal acusatorio. Para considerarse válidas deben incorporarse en términos del artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sentido, señala que la parte que desee incorporar al juicio un documento u objeto debe seguir los siguientes pasos, dice el colegiado. Anoten, por favor, su pluma. Elegir un testigo o persona o perito que lo reconozca, como podría ser la persona o el agente policíaco que localice el primero o quien participe en la elaboración del segundo. Por ejemplo, el perito que rindió el dictamen. Eso es lo que llamamos testigo idóneo o de pertinencia. Agrega, número 2, que una vez que el testigo o perito narre los hechos que le constan y lo relacionado con el objeto o documento, a este le debe ser mostrado el documento u objeto para que lo reconozca. Subrayen, para que lo reconozca. O sea, para que lo acredite. Así continúa diciendo la tesis. Ahora bien, esto es lo que conocemos como sentar las bases. Expresión de algunos jueces, retomada del ejercicio regulado en el numeral 376 para apoyo de memoria o demostrar contradicciones. De allá viene esto de sentar las bases y lo retoman para la incorporación del documento. No van a encontrar en el código literalmente sentar las bases. Su señoría, permiso para mostrar al testigo o perito el documento, fotos o video para que lo reconozca. 3. Al mostrarle al testigo o perito el documento u objeto para que lo reconozca o acredite, es decir, durante la acreditación, el deponente deberá expresar los motivos por los cuales lo reconoce. Señor testigo, perito, ¿reconoce el documento y objeto? ¿Por qué lo reconoce? Eso es muy importante. Continúa diciendo el colegiado. 4. Posteriormente, el objeto o documento debe ser mostrado a la contraria. Eso es lo que dice el colegiado. Sin embargo, considero que para mostrar el documento u objeto al testigo o perito, antes debe mostrársele a la contraria. Correle traslado para que se pronuncie. 5. Hecho lo anterior, previa solicitud expresa de la parte interesada, el medio de convicción relativo podrá incorporarse al juicio. Por ende, hasta ese momento, continúa diciendo el colegiado, constituye una prueba válida que el juzgador podrá valorarlo en su oportunidad. Lo anterior es lo que recientemente acaba de mencionar, o mejor dicho, lo que acaba de indicar el tribunal colegiado. Pero ¿qué sucede? Lo que yo le llamo el campo de batalla. Pues, grosso modo lo mismo, salvo las siguientes precisiones. Si gustan tomar nota, por favor. Primero, como dije, el orden es el mencionado por el tribunal o previo a mostrarle al testigo el perito el documento, se debe correr traslado a la contraparte, es decir, mostrárselo a la contraria para que lo verifique y se pronuncie. En la práctica común, primero se le muestra la contraria y luego ya al testigo o perito. Segundo, lo que comentaba con un buen amigo, es indispensable la petición sacramental de que quede incorporado el documento. Si ya se mostró en los
medios electrónicos. Tercero, agregaría que el documento, fotos o video podrán ser exhibidos o reproducidos en los medios electrónicos o monitor con los que cuenta el juzgado. Entonces, si ya lo vio el juez, ¿para qué decirle? Solicito que quede incorporado. 4. El abogado defensor o MP pueden entregar en sus manos el documento, video, objeto al testigo perito, ponerse de pie y llevárselo. Señor perito, ¿qué tiene en sus manos? Sin embargo, en algunos juzgados es a través del auxiliar de sala. Ni te levantes, ni te pongas de pie. En mi entidad federativa ocasionalmente se permite reproducir el video o mostrar o exhibir fotografías sin el testigo idóneo pertinente. Peor aún, hay un juez que indica que primero se muestran las fotos o documentos y enseguida se pasa a declarar al testigo. Y es que hay un solo Código Nacional de Procedimientos Penales, pero hay un sinnúmero de criterios, no nada más en el Estado de México, sino en todo el país. Más aún, a veces se ha permitido dar lectura al documento en su parte conducente. Eso es así por la inercia que queda del Código de Procedimientos Penales del Estado. ¿Verdad? Bueno, pues esa es otra parte importante. Aquí habla de 2 momentos. De hecho, todo eso es lo que vamos a comentar al final de nuestro curso, ¿no? Incorporación, ¿no? Una cosa es ofrecimiento, otra cosa es admisión y otra cosa es la incorporación de la prueba. En este caso se está tratando de una prueba material, un cuchillo, un arma o la prueba documental. Y aquí nos resume el entrevistado precisamente lo que dice el Código Nacional sobre ese tipo de pruebas, 380 a 387, donde pues se tiene que, a través de testigos, de peritos, incorporar este tipo de pruebas. ¿Esto es parte de qué? Pues parte de las técnicas de litigación de las que hablaremos tomando como base el caso que les comenté, el caso de su actividad 4, y vamos a hacer un ejercicio en relación precisamente con las pruebas. ¿Qué pruebas nosotros ofreceríamos en relación con ese caso, ¿no? De hecho, profe, él es el maestro Saucedo. Tiene un canal de YouTube, da varias conferencias, su servidor ha asistido con él, he trabajado también con él, y tiene muchas, como llamábamos anteriormente, ¿no? Chicanadas, pero ahora estrategias legales, de cómo a veces en el proceso de, como decía usted, una cosa es el ofrecimiento y otra el momento de integrarlas, porque hay que reconocer que a veces nos cuesta un poco de trabajo para poder hacer la hilación y poder integrar la prueba. Y él tiene varios videos en su canal donde nos explica cómo podemos integrar cada una de las pruebas, cómo relacionarla y cómo cuando sentimos que nos estamos perdiendo o el testigo nos está llevando para otro lado, cómo volverlo a rectificar. Ah, qué bien, sí. Sí, de hecho, por eso lo seleccioné. Bueno, había seleccionado el anterior, pero no se oía, pero sí, efectivamente, ¿no? Y sobre todo, los criterios como bien lo dicen, no solamente en ese tema de las pruebas, sino en otros temas, los jueces tienen criterios ahí medio. De hecho, él estuvo aquí en Cancún y tuvo una situación bastante complicada con un juez, porque sí, el juez estaba aferrado a una situación y él le demostró jurídicamente que no era así, y llegaron a una situación ya complicada por lo mismo, porque el juez estaba aferrado en su verdad jurídica y decía que no, y él pues es de los acostumbrados a litigar en el pleito, ¿no? Comenzó con los recursos, comenzó con todo lo que sabe hacer, al final que terminaban diciéndole, bueno, ¿qué quieres o de qué se trata? Pero pues ya fue cuando le dijo, no, lo que quiero es que hagas tu chamba, o sea, yo te estoy pidiendo que hagas algo fuera de, solamente que no me niegues cosas que sabes que sí se pueden hacer o que sí tengo derecho a hacer. Sí. Y como tú dices, algunas veces se pierde o nos perdemos el hilo en relación con el tema de la incorporación, ¿no? Y nos vamos a nuestro último video del día de hoy, que bueno, siempre es importante relacionar la teoría con la práctica en relación con la prueba científica, ¿no? Que la prueba científica, hay algunos doctrinarios que la toman como parte de una prueba directa, otros como una prueba indirecta. Yo coincido con lo que mencionaban los entrevistados en el video anterior, de que un video, un audio, debe estar siempre relacionado
con otra prueba, ¿no? Para que se haga la concatenación. Entonces, vamos a cerrar con la prueba científica. Imagínense, por el rato que yo expongo, que son jueces penales. ¿Ok? Pónganse en el papel. Tienen que resolver un asunto penal. Y les traigo, como defensor, les vengo a hablar de un asunto en el cual mi acusado está involucrado en un homicidio con arma de fuego. ¿Ok? Está claro que la persona falleció por el disparo, hay una arma ubicada y realmente el núcleo del asunto es determinar si el inculpado disparó o no disparó. Así es sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sigue es que yo les preguntaría cómo se tendría que llegar a esa certeza, ojo, certeza para ustedes que van a decidir que si efectivamente esta persona disparó o no disparó. La cosa tiene que ser un poco lógica, ¿no? Si disparó, probablemente es muy probable, más allá de una duda razonable, que haya sido él. ¿Cómo le hacen? ¿Qué saben ustedes de pruebas para determinar si alguien ha disparado? Ustedes son abogados o jueces, tienen una trayectoria al interior del Poder Judicial. Me olvidé de poner mi currículum. Por estar pensando en mi currículum, que no... Me olvidé de poner el cronómetro y luego con esto me terminamos. Bueno. Iba yo a pensar, a ver, ¿qué pruebas saben para resolver una duda como les cuento? ¿Alguien ha oído hablar de la técnica de la parafina? Bueno, esa pertenece a una primera etapa, es una prueba de origen químico, usa un reactivo que se llama de Goodman, que es difenanina sulfúrica, y muy en desuso. ¿Por qué? Porque daba falsos negativos. Pinturas, solventes, orinas, fertilizantes, cosméticos podrían generar falso positivo. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿cómo averiguamos si los residuos son o no? Vamos a una muy famosa, seguramente muchos de ustedes la han pensado. Rodisonato de sodio. ¿Cómo funciona eso? ¿Se han pensado? Bueno, básicamente la prueba reacciona ante la presencia de plomo, que es el proyectil, y del bario, que es una sustancia química que produce que estalle el fulminante. ¿Ok? ¿Es confiable? No del todo. También genera falsos positivos. Un despachador de gasolinera, muy probablemente, aunque no haya agarrado una pistola, nunca en su vida le va a dar positivo. Los hojalateros, los plomeros. Es muy sencilla y se usa mucho. Pero ojo, no es confiable. ¿Qué más hay en el mercado? Prueba de Walker. Nitritos en la ropa. Es de 1937, inventada por J.T. Walker. Es un reactivo de H. Grace, es de 1858. Es tiosulfato sódico. Es básicamente cercana a cómo se hacen las fotos. Es un fijador fotográfico. Otra que quizás les suene, la prueba de Harrison. Es distinta. La prueba es Harrison-Gilroy, desarrollada en 1959, ayer, ¿no? En Rhode Island, la Universidad de Rhode Island, que se detecta residuos. Como ustedes verán, ya estamos en ese escenario químico donde estamos tratando de determinar si en la mano de la persona que está supuestamente accionando el arma de fuego tiene tres tipos de residuos: plomo, bario y antimonio. ¿Ok? La prueba de Harrison-Gilroy va a buscar esos elementos y usa ácido clorhídrico diluido. Detecta las moléculas, sí, los contiene 1-1, o sea, no habla de la combinación, sino dice aquí hay antimonio, aquí hay plomo, aquí hay bario, y no es suficientemente sensible para bajas concentraciones. Eso afecta el resultado cuando pasa cierto tiempo. ¿Okay? Acuérdense, son jueces, van a resolver. Déjenme contarles que en las instrucciones procesalistas me encontré que la idea de la duda razonable la inventaron en la Edad Media para que el jurado pudiera declarar culpable a alguien sin culpa, sin irse al infierno por mandar a un inocente a la hoguera, ¿no? Bueno, ustedes no se van a ir al infierno, pero de su conciencia tienen que determinar si efectivamente esta persona, con grado de certeza, es un hecho. ¿Qué les queda, señores jueces? Bueno, vamos a lo nuevo. Espectroscopía de absorción atómica sin flama.
Es la más común actualmente, orientada a presencia de antimonio, de bario de plomo, poco. No detecta cuando es una sola partícula, lo cual es una limitante, y es el tema. Generan, hay algunas cosas, por ejemplo, se usa bario para hacer cosméticos que detecta esta prueba, detecta si alguien agarra una batería o un aditivo de gasolina, nuevamente va a aparecer, es un problema. ¿Okay? ¿Cuál es el fundamento científico? Una especie de absorción de energía de cada átomo, miden la energía y llegan a esa conclusión. Sustituyeron la flama, para no acabar con todo, con un espectrofotómetro, en eso andamos. ¿Hay algo mejor? Sí, ahí van. Y díganme, con sinceridad, si han oído hablar de esto aquí en México. Análisis por activación de neutrones. Es con un reactor nuclear. Bombardean la muestra y determinan isótopos radioactivos, exactamente qué sustancia química tiene. Obviamente no se puede aplicar en seres vivos y destruye la muestra. Por lo tanto, es muy caro. No funciona. ¿Cuál es el más, hoy por hoy, el más razonable? Microscopía electrónica de barrido con analizador de energía dispersiva de rayos X. Descripción: utiliza un haz de electrones de alta energía en el lugar de luz, modifica significativa la imagen de la muestra observada, lo que permite identificar en este caso la morfología característica de las partículas producidas con el disparo de un arma de fuego, plomo, bario y antimonio. Traducción: amplía todo y ves la forma y decides si eso es o no es. Pero ojo, microscopio electrónico de barrido. No todas las procuradurías lo tienen, porque no es tan caro, vale como 100,000 pesos. Un poco más con el dólar subiendo, pero bueno. ¿Ok? ¿Qué prueba les están llevando ustedes, señores jueces? ¿Es válido que nos preguntemos sobre la pertinencia, la utilidad de la prueba? ¿Cómo sabemos si esta prueba de verdad es prueba? Si de verdad me está acreditando el hecho que necesito. Bueno, ahí fue una pequeña muestra precisamente sobre quizá la parte más compleja, porque muchos no estamos familiarizados con ese tipo de pruebas ya en cuestión de, pues, de química, en este caso de sustancias, etcétera. Habría que tener mucho cuidado, como bien comenta, de hecho ustedes pueden ver el video completo, es deseable que lo vean, qué tan pertinente sea el ofrecer ese tipo de pruebas de carácter técnico o científico, ¿no? Obviamente lo ameritará, ¿qué? Pues lo ameritará el asunto que estemos, en este caso estamos hablando de un homicidio, ¿no? Y de hecho en el caso que ustedes van a leer, es un caso de disparo de arma de fuego donde se causa un homicidio. Claro, ahí es a donde pues nosotros como abogados tenemos que plantear perfectamente bien qué es lo que queremos demostrar en nuestra teoría del caso para ver si cualquiera de estas pruebas que hemos mencionado el día de hoy las ofrecemos en esta etapa intermedia y posteriormente se van a desahogar, ¿no? ¿Por qué quise abarcar este tema el día de hoy? Porque recordemos que al hacer nuestro pliego de pruebas, mientras no sean supervenientes, como en el caso que comentábamos, pues ya lo tenemos que hacer en esta etapa intermedia. Para mí es un juego contra el reloj, en cierta manera, porque pues de ello va a depender el poder sustentar nuestras argumentaciones, aun y cuando sabemos que quien debe de demostrar que participamos o que cometimos el hecho, pues es el Ministerio Público quien nos está acusando, ¿no? Y ya para finalizar, no nos va a dar tiempo obviamente, pero se queda el material para que ustedes lo puedan analizar. ¿Bajo qué reglas se hace el escrito de acusación? Que quizás sea algo que ya hayan comentado en alguna otra asignatura. Nos lleva de la mano el artículo 335 del Código Nacional. Inclusive aquí les estoy reproduciendo las partes más importantes de ese escrito, ¿no? En este caso, mencionar el número de causa penal, en este caso, el fundamento
de la formulación de la acusación. En este caso es un homicidio imprudente y daño en propiedad ajena. Nada más es un simple ejemplo. Y aquí viene cómo se va armando el escrito de acusación. Una de las primeras partes de este escrito, bueno, es individualizar al acusado, individualizar a su defensor, individualizar a la víctima, al agraviado, a su asesor jurídico, la relación de los hechos atribuidos en modo y tiempo lugar, el relato de los hechos, que eso también es parte del escrito de acusación. Ya tendrán oportunidad de leerlo. Luego viene la clasificación jurídica. Recuerden que aquí por la regla general, cuando el Ministerio Público formaliza la acusación, ya no puede variar la misma, salvo en los mismos casos que menciona el Código Nacional. Y eso sucede muy, muy frecuentemente cuando la acusación se hace por lesiones y fallece la persona, ¿no? Es quizá los únicos casos. De ahí en fuera, tiene que estar perfectamente bien definida la acusación que formula el Ministerio Público, ¿no? En este caso del ejemplo, homicidio y daño en propiedad ajena. Luego la relación de las modalidades del delito, tomando en cuenta la legislación aplicable. Luego viene la autoría o participación. Esto ustedes ya vieron ese tema de autoría y participación en una asignatura anterior, pues es simplemente corroborarlo en este documento. Luego el señalamiento de los medios de prueba, que es lo que realmente a nosotros nos interesa para esta materia. En este caso estamos ofreciendo pruebas testimoniales. Bueno, en el ejemplo, el nombre de los testigos, la materia sobre la que versará su declaración, las documentales que están relacionadas con ella. Aquí hay otra testimonial. Lo vamos a ir relacionando uno con uno. En este caso, los policías que llegaron a la escena de los hechos ya tendrán oportunidad de leerlo. Miren, aquí están testimonios. Luego periciales, si es que el caso en concreto lo amerite. En relación con la intervención pericial, levantamiento del cadáver, reconocimiento y necropsia. Luego, igualmente, el informe pericial, en este caso de química forense, un dictamen médico, etcétera. Incluso aquí hay documentos que en su caso se van a tener que incorporar, los vamos a señalar. Luego tenemos prueba material, que también se relaciona en el escrito, y otros medios de prueba, ¿no? Placas fotográficas, etcétera, ¿no? Este simplemente es un ejemplo de cómo el propio artículo 335 del Código Nacional nos lleva de la mano respecto a cómo ir relacionando las pruebas, que finalmente quien va a decidir si se admiten o se excluyen, pues es el juez de control, ¿no? En el propio escrito de acusación, el concepto o el monto de la reparación del daño se siempre va a señalarse en el caso del Ministerio Público, y la pena que se solicita por parte de quien acusa. En este caso, aquí es un ejemplo en relación con este escrito de acusación que les estoy reproduciendo. Y bueno, en este caso, medios de prueba para individualizar la pena y la solicitud de el decomiso de los bienes, acuerdos probatorios y si se aplica una forma de determinación anticipada. En este caso no se está señalando en el documento. Este mismo escrito de acusación es el que ustedes tienen ya compartido tanto en la plataforma como en la liga de Zinc. Ahí viene como es modelo de escrito de acusación. Ese lo van a tener que analizar ahorita en el transcurso de la semana, porque los dos ejercicios que, tanto de la actividad 3 como en el último, los vamos a utilizar, ¿no?
Y bueno, desde luego que en preparación para nuestra próxima sesión, la sesión de cierre, pues vamos a hacer un breve ejercicio de, pues por lo si nos da tiempo, de cómo interrogar a un testigo, de cómo interrogar a un perito y de cómo incorporar una prueba en relación con el caso que les comentaba yo, que es el caso de nuestra cuarta y última sesión que vamos a tener. ¿Para qué? Para que hagamos esa ejemplificación práctica del caso que les estoy comentando. Y sería prudente que también nos adelantáramos y vieran estos videos, que estos videos es precisamente en preparación a nuestra última sesión, técnicas de interrogatorio, o el interrogatorio a perito y reconocimiento y acreditación de documentos, pero obviamente ya es en una fase ya más avanzada en el procedimiento, ¿no? Pues esto es básicamente el tema central de nuestra sesión del día de hoy. Primeramente, saber que el momento procesal oportuno para ofrecer y debatir sobre las pruebas o excluirlas es la etapa intermedia. Una cosa es ofrecer y que se nos admitan, y otra cosa es incorporar, como lo hemos comentado. En los videos, ¿de qué se habla? Pues se habla de la importancia de testigos, de la importancia de los peritos, de la importancia de los documentos y de la importancia de la prueba científica, ¿no? Que obviamente eso será en relación con cada caso. Todos los casos son distintos, son diferentes, cada uno tiene sus propias peculiaridades. Y prueba de ello es que desde que se hace el pliego de acusación, pues desde ahí ya tenemos un esfuerzo y un ejercicio. ¿Para qué? Pues para que podamos tener ya listas nuestras pruebas y llegar a la etapa oral del procedimiento, que es la etapa del juicio oral, ¿no? Pues no sé si tengan alguna pregunta, un comentario. De hecho, este material ya lo subí, ya lo pueden ustedes descargar. ¿Algún comentario final respecto de este tema? Si no, para ya dejar por cerrada nuestra sesión del día de hoy. Y también, antes de que se me pase, recuerden que preferentemente las tareas se deben de subir en la plataforma. Entonces, si tienen oportunidad, los que ya me la enviaron, ya les acusé recibo, si me la enviaron por otro medio, pero sí platiqué con el maestro Harold y me comenta que se tiene que subir porque es la manera en que se va a reflejar la calificación en la plataforma. Lick, hasta el día de ayer tuve la oportunidad de ver que tenía problemas y para entrar al ¿cómo se llama? El sistema. Lo dejé abierto ahorita para el sistema EVA 360. Entonces, Lick, nada más quería que me dé la oportunidad para que yo pueda, ya le envié a usted mi trabajo, nada más hace falta que los ingrese. Entonces necesito que tenga abierto para que yo pueda ingresar mis trabajos en EVA. Entonces, ¿todavía me deja meterlos? Sí, de hecho, todavía faltan algunos, ¿eh? De hecho, yo nada más tengo, de la primera actividad tengo 4, de la segunda tengo 3. Entonces, sí, a la brevedad, los que falten, por favor, súbanla. Yo tenía problemas para entrar al sistema. Ahorita ya está con bastante facilidad para que yo los pueda ingresar allá. Ya se los había mandado a usted por correo, pero yo se los voy a mandar por allá. Correcto. Okay. Profe, una duda. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar la segunda tarea? Lo que pasa es que yo todavía intenté subirla el jueves y no pude, pero y la soy ser ayer sí se me complicó, tuve bastante trabajo. Entonces no sé si pueda subirla hoy. Es la segunda tarea ya. Ah, la segunda sí. De hecho ya se venció el plazo, pero no hay problema. Los que todavía tengan pendiente eso, hagan el esfuerzo de tenerla hoy para que yo tenga tiempo de revisarla, de retroalimentarla. E igualmente acuérdense que en la tarea 3 de esta semana
igual se vence el día viernes. Sería recomendable que no lo hicieran hasta el viernes, porque a mí se me complica un poquito, ahora sí que se me juntan los documentos, entonces para que en la cuarta actividad yo les voy a evaluar ya desde la sesión y ya nada más lo que van a subir en la cuarta y última actividad es un resumen de lo que vamos a comentar en la última sesión, que va a ser un caso práctico, vamos a hacer ejercicio de preguntas, yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, Israel, qué pregunta les harías al vigilante, etcétera. Entonces, por eso es que sí, no se les vaya a olvidar, estudien el caso de la cuarta actividad, ya está compartido, y podamos hacer... Profe, ¿dónde está en la plataforma? Sí, está en la plataforma. En la cuarta actividad, ahí ustedes le dan clic a la liga de Sync y los va a mandar al caso, análisis de caso. Y lo que quiero es que lean y se empapen del caso, porque yo les voy a preguntar, vamos a hacer un ejercicio de cómo interrogar, cómo contrainterrogar, y por lo menos esperemos que nos dé tiempo de hacer 3 ejercicios de técnicas de litigación para el final. Yo ya desde ese momento ya voy a tener como su calificación de la cuarta actividad y ya nada más ustedes me van a subir en cuenta el reporte de esa sesión, ¿no? ¿Alguien más? Sí, adelante. En mi caso, yo le envié, bueno, la subí el día jueves. No sé si ya la pudo ver o no sé, pero sí lo subí en la plataforma. Ya, al menos de hecho lo haya subido en otro lugar. Si mal no recuerdo, Fidel, Armando y no me acuerdo quién más, ya me la subieron, incluso ya se las califiqué. Muy bien. Ya en el caso sí. En el caso del segundo trabajo, la verdad, el jueves es cuando fui a un ciber a subir esa información y al mismo tiempo bajar la información sobre el segundo tema. Perdí mi celular y la verdad no he podido hacerlo. Y voy apenas revisando todo lo que tengo que hacer. Y yo se lo pasaría más a tardar mañana. Se lo subiría. Sí, por favor, a la brevedad. Y ya, sobre todo para que cuando ya lleguemos a la tercera, ya todos tengan entregado por lo menos la tercera. Y ya nada más la cuarta va a ser mero trámite, porque todo el ejercicio que se pide en la actividad lo vamos a hacer en nuestra sesión del próximo sábado, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, por mi parte todo muy bien y entregué mis actividades y yo no tengo ningún problema. Correcto, pues agradezco muchísimo su participación. Jennifer, Armando, Carolina, Fidel, Israel, René y David. Muchas gracias. Y bueno, la próxima semana todos van a participar, ¿eh? A todos les vamos a preguntar en el ejercicio, ¿no? Entonces no se les olvide su caso, estúdienlo, analícenlo y ya nos saludamos la próxima semana. Que estén bien y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, Lick. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, compañeritos. Bye. Que estén bien.